noticia es también que tenemos conectado en este momento telefónicamente al César Biondini, el compañero César Biondini, que lo conocemos, es secretario general del Frente Patriota Federal y uno de los mejores tuiteros de la Argentina, hay que decirlo, y con más relevancia en esta época de Milei, en donde muchos se esconden, hay que decirlo también. Hay muchos que se esconden hasta de Twitter o ponen cosas más obvias, y César Biondini no lo hace, y por eso está teniendo una relevancia que es bien merecida realmente. César, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Nahuel, buenos días, Tomás, a todo el equipo. Bueno, te agradezco la presentación, bueno, es un poco, no sé si merecida, pero bueno, te agradezco por tus palabras. Y bueno, acá estamos, dando la lucha. Es merecida, se lo digo. Esta semana dio 2 discursos, ayer en Mendoza Milei, y en la semana en el Centro Cultural Kirchner. En los dos, como siempre hace el presidente, dejó muchísimas cosas, muchísima información para analizar. Si te parece, y te pregunto qué te quedó, que podés desarrollar de los 2 discursos. La verdad que es muy impresionante cuando uno lo escucha a Milei ver su falta de conexión con la realidad, ¿no? Yo hace un ratito escuchaba lo que comentaba Tomás. Lo que Milei sostiene es una Argentina que evidentemente nadie está viendo, excepto él y, no sé, el grupo del Troll Center, porque él plantea una economía que supuestamente es pujante, que está rebotando, que está creciendo, y la realidad en las calles es que la situación está cada vez peor. Ayer lo vimos fuera de eje, no sé si fue que le pegó mal al final esa discusión que tuvo con Cristina o qué le terminó pasando, pero realmente yo lo puse en las redes. Se maneja ya tipo panelista de televisión, ¿no? Gestos obscenos, incluso intentó explicar una especie de, no sé, la parábola del panadero que no se terminó entendiendo cuántos kilos de pan compraba, no entendí nada de eso. Sinceramente lo que muestra Milei es, por un lado, una especie de discurso para su interna, donde evidentemente insiste en vender una Argentina que no existe. Por el otro lado también, una falta de reconocimiento y de autocrítica ante, digamos, la grave situación que está atravesando el país. O sea, él no reconoce que la gente la está pasando mal, que está sufriendo. Él sostiene que esto está bien, que el rumbo está perfecto. Entonces, ¿por qué subrayo esto por sobre otros temas que puedan surgir, digamos, del discurso de Milei? Porque esto es lo que está gestando un probable estallido social si no se cambia el rumbo. La gente está, te lo digo porque incluso uno habla en el día a día, y al principio, digamos, hasta el cumplimiento del primer semestre, yo notaba que había como una suerte de paciencia de muchos, bueno, pero la cuestión puede cambiar. Y últimamente, las charlas que tengo con un montón de gente que ajena a la política, que te sentás a conversar, que te cruzas en la calle, que te cruzas por diferentes cuestiones, es como que ya la gente se cansó, o sea, el hartazgo. Y es un hartazgo que encierra un enojo, y con esto te cierro, un enojo a nada más que 9 meses, digamos, de haber asumido el gobierno, ¿no? O sea, que bastante preocupante. Sí. Se está viendo en la calle, estamos viendo lo mismo realmente en la calle. Se está viendo ese hartazgo que describiste, sin dudas. César, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Quería meterte también en algo que se ve en esta semana y que se viene repitiendo en las últimas. Viene habiendo represión, ¿no? En esas marchas. ¿Cómo ves esa pelea desde lo simbólico, ¿no? Porque muchos dicen, no, ¿cómo le va a seguir a pegar a los jubilados? No sé qué. Y yo tengo como otra sensación de que este gobierno siente que le sirve mostrar ese tipo de cosas. ¿Vos cómo lo ves? Está bueno, porque yo creo que eso que vos apuntás, o sea, nosotros quizás usemos una lógica desde una sensibilidad que hay que entender que los libertarios no la tienen. O sea, nosotros decimos, qué bárbaro, cómo le van a pegar a los jubilados, qué horror, la verdad que, aparte del reclamo de ellos.
Y yo veo que los libertarios, al contrario, dicen, no, ven, estos son, a ver, en las palabras de ellos, ¿no? Estos son viejos zurdos, hay que darles palos, muy bien el gobierno. Una frase que la verdad que me parece cada vez peor, es exactamente lo que voté. Creo que estamos frente a un grupo de personas que justamente una de las cuestiones, a ver, que más caracteriza a este espacio político que estamos padeciendo, es la falta total de empatía, digamos, ¿no? Empatía con el otro, la falta de comprensión, y creo que los jubilados en sí son las principales víctimas. Digo, desde el día 1, el gobierno, el gobierno, por decirlo de alguna forma, es más que una gerencia, los ignoró, los humilló, les licuó sus ingresos, y al día de hoy uno tiene que escuchar a Caputo decir, no, le están ganando a la inflación, cuando están percibiendo un haber que está en la línea de indigencia, o sea, ni siquiera es pobreza, es indigencia. Creo que es un signo claro del desprecio de Milei hacia nuestros mayores. Milei es una persona que habló públicamente mal de sus padres, o sea, en ese punto tiene también un sentido todo el desprecio que tiene hacia los jubilados, porque él mismo no quiere a sus papás, no sé por qué, la verdad, a esta altura. Creo que es una proyección de él, y en el caso te cierro con este concepto, la verdad que a mí lo que me da mucha bronca, y lo manifesté, es ver a los uniformados pegándole alegremente a la gente como lo están haciendo. O sea, a veces uno dice, bueno, qué sé yo, son personas que están bajo cierta responsabilidad y por ende tienen que cumplir órdenes, pero yo creo que una cosa es, bueno, cumplir una función, y otra cosa es el sadismo. Y yo veo mucha cuestión sádica, que le pegan a la gente que está de repente en la propia vereda, que hay una hazaña muy particular contra los más débiles, hemos visto escenas realmente terribles. Mi conclusión es que lo que pasa con los jubilados es básicamente lo que pasa con el resto del pueblo. Es un gobierno muy sádico, es un gobierno que no tiene empatía, es un gobierno que básicamente se dedica a reprimir a los más débiles y que muestra placer haciendo eso, ¿no? La verdad que es una cosa que creo que nunca se vivió, creo que ni Macri fue así, y demuestra el nivel bajo moral que tiene esta gente. ¿Cómo ves a la oposición? De repente yo veo que en los espacios de, vamos a decir, la oposición en general, veo que hay legisladores, que hay diputados, diputadas, senadoras que realmente están luchando, o sea que uno la verdad que les tiene que reconocer una coherencia, y dentro de esos mismos espacios veo gente que no hace absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, acá hay como que falta una unidad de concepción para la unidad de acción, ¿no? Que era lo básico que hablaba Perón. En el caso de la CGT, a mí, la verdad, a esta altura, lo tengo que decir, salvo honrosas excepciones como Pablo Moyano, a mí ya me da vergüenza ajena. Tenemos una reforma laboral, tenemos represión a los trabajadores, represión a los jubilados. La verdad que este espíritu de el comunicadismo permanente y decir, bueno, por internet saco un comunicado y después dejo solos a los trabajadores y a los jubilados, ya creo que es una cuestión injustificable. El rol de la oposición como oposición, hoy por hoy hay mucha fragmentación. Me gustaría que hubiera una mayor coordinación, me gustaría que hubiera un mayor entendimiento, pero se está notando mucho esta cuestión de los intereses personales por sobre los intereses del país, y eso se está viendo en el día a día.